Y ahorita en unos segundos desaparece. Y me recuerdan al final para hacer el otro pase de lista o lo hacemos ahí en medio. Bueno, entonces ahí la localización de planta pues nos está comentando que es un estudio así minucioso que se tiene que realizar para determinar en cuál va a ser el sitio más conveniente donde vamos a instalar esa empresa, esa planta, y lo que vamos a buscar es pues la operación óptima de la misma, ¿no? Entonces, cuando le metemos la palabra óptima, queremos decir que es la mejor de las mejores, ¿no? Entonces, es muy ambiciosa esa palabra óptima, pero que sí está operando en condiciones favorables. A lo mejor no podemos alcanzar lo óptimo, pero sí lo factible, ¿no? Una de las mejores decisiones, ¿no? Ya que la estamos tomando en base a lo que sería la información. Entonces, pues eso me está hablando de lo que es la localización de planta y en qué consiste. Entonces, en ocasiones tenemos de dos. Cuando hablamos de localización, es una empresa nueva, ¿no? Que pues jamás se ha instalado, ¿no? Entonces, ahí sí sería una localización porque es el primer sitio donde se va a ubicar. Pero si ya está ubicada y tuvo problemas porque pues yo ignoré lo que son los factores de localización y pues se me terminó la mano de obra, la materia prima, me subieron las tarifas electrónicas y ando en números rojos. Entonces, eh, pues si no quiero ir al extranjero y de lo que serían los proveedores, pues lo más probable es que pues necesito una relocalización, ¿no? Entonces hay que reubicarse y sería otro tipo de estudio parecido al de localización, pero ya estamos partiendo de que se estaba en un lugar, las situaciones no fueron las más adecuadas o la más óptima y pues o me cambio o la empresa, sí, Marisol, de este cierra, nomás permítanme tantito, a veces como que se pone terco aquí. Ok, ahí van nuestro siguiente pase de lista, ¿no? Entonces los que ya se integraron ya quedó, no se me mortifique, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo pues una relocalización? Porque pues a veces tenemos cambio en lo que es la demanda, pues ya las condiciones que tenemos en la comunidad, a lo mejor la sociedad pues sí me aceptaba de cierta manera como empresa, pero pues cambió un poquito el giro y ahora estoy generando desperdicios y pues hay una oposición en lo que es la comunidad y pueden hacer marchas para pues que yo me vaya de ese lugar, ¿no? Como en el caso del Álava, profe, que estaban así y la movieron para la zona industrial. Sí, ajá. Sí, sí, hay muchos casos ahí sí de relocalización, que muchos pueden ser porque lo que les digo, pues no consideraron los factores que eran críticos para ellos y en un futuro pues no hicieron proyecciones y pues esa demanda que pensaban que iban a tener, que iban a ser eternos, pues está terminando, inclusive la mano de obra, ¿no? Si requieren mano de obra pues joven y de repente pues la gente pues se está yendo a otras partes y queda pura gente mayor, pues ya no van a tener así pues muchos niños, ¿no? Entonces, inclusive esos niños a lo mejor ni se quedan trabajando en esa localidad y pues el camino que me queda es traerme gente de otros lugares, pero eso pues también va a implicar costo para que trabajen para mí, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones o situaciones
que se pueden generar, pero pues eso me va a pegar en el dinero, ¿no? Entonces ya cuando nos empieza a pegar en lo que son las utilidades, o nos relocalizamos o vamos a dejar de existirse si nos aferramos pues a quedar en ese sitio, ¿no? Entonces yo les había comentado ahí de un familiar que ponía muchos negocios, de hecho ya no lo hace, pero pues no estaba partiendo de ningún estudio, entonces él llegaba eh, pues a lugares a rentar, pues que ya se ponía porque él sentía la corazonada, que ahí le iba a ir muy bien, y pues en menos de 6 meses, yo creo, de repente tenía que una carnicería, que una mercería, que puso varios en toda su vida, pero pues la característica que tenía es que pues no pasaban del año los negocios que estaba poniendo, pero pues él no tenía una información así como de ingeniero, pero pues jamás hizo un estudio o se apoyó en personas, ¿no? Entonces, él pues no se relocalizaba, simplemente pues ya andaba en números rojos y al rato pues traía otra nueva idea y ponía otro negocio, ¿no? No aprendió mucho de esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿para qué nos están ayudando estos estudios o métodos que se van a aplicar? Pues para que no tengamos una localización desastrosa, ¿no? A veces entramos con mucho ímpetu, ¿no? De que ponemos hasta de nuestros ahorros y yo siento que me va a ir muy bien, es muy buen producto y abren el negocio y no se acerca a nadie, ¿no? Entonces, muchas cosas pudieron haber fallado. Pudieron mandar gente para que le recabara información ahí en lo que son las encuestas y resulta que la gente que contrataron, pues ella misma estaba llenando esa información y ponía puras cosas favorables y pues al público ya cuando salió el producto, pues no les fue muy llamativo, ¿no? Igual no estoy en un punto donde esté pasando mucho tránsito y de lo que sería pues ya a la gente que va dirigida el producto, ¿no? Entonces es importante basarnos en lo que es un estudio para que si ya hay inconvenientes, los inconvenientes van a ser mínimos, podemos hacer una corrección, pero si lo hacemos a ciegas o por instinto, pudiera una persona que tiene así como mucha intuición, que resulta que el sitio le fue muy conveniente y jamás necesitó de hacer un estudio, pero generalmente no son estas situaciones, ¿no? Tenemos pues que analizar el transporte que vamos a necesitar, el tipo de mano de obra, si voy a necesitar agua como así de manera vital, eh, cómo voy a transportar también el producto, si se va a ir en camión, si lo vamos a mandar. Bueno, pues estamos hablando de empresas pequeñas, no vamos a llegar a barcos, ¿no? Así como lo que son las plantas, pero también tenemos que ver lo que es el estado de las carreteras, la superficie, cuestiones climatológicas, si traemos un producto ahí que genere, pues le está afectando mucho lo que es la humedad, de qué manera lo vamos a proteger, ¿no? Entonces, sí es conveniente que hagamos pues un estudio y pues cuáles son las razones para realizar un estudio de localización de planta. Puede pues que te enfrentes a problemas, que yo le diría también a relocalización, como lo que es el abasto de agua, ¿no? Entonces, de repente se está terminando el agua, tú tienes un negocio que pudiera ser que le entraste a la onda de los sushis y pues sí necesitas mucho lo que es el agua. Entonces, si constantemente estás presentando desabasto de agua, pues eso te va a pegar en lo que es la clientela, ¿no? Porque no le vas a dar un buen servicio, porque si necesitas el agua para tus actividades, pues si pusiste un lavado así de automóviles, pues entonces ahí todavía yo le daría un peso mayor a lo que es el agua, necesito energía, pero sobre todo el agua. Entonces, si tenemos que repartir 100 puntos, la mayoría de esos 100 puntos se lo voy a dar al factor agua y lo voy a manejar como un factor crítico, porque pues si no tengo agua, no tengo drenaje, eh, pues ya no voy a considerar esas posibles ubicaciones porque no voy a operar en buenas situaciones, ¿no? Entonces, depende del tipo de producto y de servicio,
ustedes verían cuáles van a ser los factores más relevantes, ¿no? Entonces, eh, pudiera tener otro negocio que el agua no sea tan importante, entonces pues lo voy a ignorar. Tienen que considerar también cuestiones así de sindicatos, a lo mejor van a una zona que los sindicatos pues de cierta manera trabajan muy bien, pero también que trabajan, que nunca están trabajando, pues entonces defienden mucho a lo que es la persona y en ocasiones yo creo que hasta las afectan porque es más el tiempo que no se está laborando, que andan en huelga para pelear ahí 2 centavos o 3 centavos y a la larga pues a la empresa pues no le conviene que los trabajadores estén yendo a huelgas, entonces si ya es una zona conflictiva porque pues conocemos lo que es el manejo sindical, automáticamente decimos, pues sí, me está cobrando una tarifa eléctrica muy baja, pero ahí los sindicatos son muy conflictivos y siempre están mandando generalmente a huelgas, ¿no? Entonces, ahí no me convendría porque sí le daría mayor peso a los sindicatos. Eh, Igual valoramos lo que es el costo de transporte, si lo van a mandar por ferrocarril, si lo van a mandar pues el transporte común, eh, por avión. El avión generalmente lo absorbe lo que es el cliente, no tanto lo que es la empresa. Tenemos que checar la actitud que tiene la comunidad hacia las industrias que están llegando, sobre todo dependiendo del giro, ¿no? Porque si vienen y contaminan, por ejemplo, el caso de las mineras, ¿no? Vienen, arman su desastre, contaminan lo que son ríos y, y se lavan las manos, ¿no? Aparte de que ni están pagando impuestos, ¿no? Entonces, afectan a todo porque, pues, flora y fauna se ven afectadas, la salud de las personas también, porque, pues, depende de lo que tiraron ahí en lo que es el mar, a la larga, pues, eh, como están contaminando pues a todos, a lo que son los peces, o puede que pues maten a buena cantidad de peces, como creo que lo que pasó, no recuerdo si fue hace como 2 años o sí, creo que como 2 años allá en Guaymas, ¿no? Que creo que hubo por una planta, hicieron una contaminación y no sé que alguien recuerde qué es lo que tiraron, que es muy fuerte, creo que era amoníaco, que tuvieron una fuga así como de amoníaco en una de las plantas y pues dicen que no pasó nada, pero en realidad sí se veía, la gente estaba mandando lo que eran videos donde se veía que los peces sí habían muerto, inclusive creo que leones marinos también se habían visto afectados. Entonces, eso lo que hicieron es que esperaron que pasaran los días porque pues al pasar los días esa concentración de lo que era, creo que sí era el amoníaco, se iba pues disminuyendo, ¿no? Entonces, pues soltaron el anuncio y todavía hubo gente que yo vi que estaba en las playas, ¿no? Entonces, ahí no se recomendaba pues que te metieras porque era una zona que estaba contaminada. Tal vez no te llegaba a una concentración muy alta porque no andabas tan cerca, así que te quemara como a los animalitos ahí que andaban cerca, pero que yo sepa no pasó nada, pues ni multa, ni corrieron a la empresa y hay muchos que son impunes, ¿no? Pero normalmente cualquier tipo de contaminación que generes como empresas, pues tienes que pagar grandes multas y si todavía estás insistiendo y sigues contaminando, pues a la larga pues te vas del país, que es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, sí he sabido así de mucho tipo de accidente que manejan sobre todo pues las minas, ¿no? En las minas y pues están contaminando lo que es el agua, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado mucho aquí en lo que es el río Sonora, pues inclusive que se voltean pipas que traen, pues, sí, la otra vez también era amoníaco y pues queda todo contaminado, ¿no? Entonces, a veces hacen como que no pasa nada y pues yo creo que nosotros somos de chicle o algo, porque si en realidad analizamos, pues, cómo nos está llegando el agua, generalmente tratamos de tomar agua purificada, pero hay otras personas que no.
pues desgraciadamente tienen que tomar ahí de lo que es pues el agua de la llave. Imagínate cuántos son los contaminantes que está llevando, ¿no? Entonces, como empresas siempre deben de tener una responsabilidad y también deben de tener castigos, ¿no? Porque pues siguen alterando lo que es flora y fauna y a la larga pues no la van a reponer, ¿no? Pues por más promoción que se haga, ¿no? Y también es importante porque las personas pues se ven dañadas porque pues ya los bebés no llegan como debe de ser, ¿no? Porque si hay cierto grado de contaminación, pues ya los niños empiezan no les salen así lo que son las partes pues completas o también trae ciertos problemitas, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues hay empresas que desembolsan grandes cantidades de dinero para pues que esto quede en silencio, hay mucha corrupción, pero pues nosotros ya que sí somos responsables, tenemos que pues hacer que estas empresas también cumplan con dicha responsabilidad, que sea socialmente responsables y si vas a generar algún tipo de desecho, pues lo debes de tratar de cierta manera para no dañar a lo que son las personas, entonces que también desembolsen dinero en eso y también que apoyen a causas, ¿no? A reforestar o también pues a proteger a animales así de que no se vayan a extinguir, ¿no? Entonces, son muchos los factores que se tienen que considerar, pero imagínense que el día de mañana ustedes en su cuadra de repente pues se ponga a instalarse una planta nuclear, ¿no? Entonces, yo no sé qué pensarían ustedes, pero yo a partir de que se pusiera una planta nuclear en la esquina aquí de la manzana donde vivo, yo creo que no pudiera dormir, ¿no? Por el peligro latente que es una planta nuclear, ¿no? Entonces, lo más seguro es que inclusive si es una gasolinera, también la pensamos porque pudiera haber un accidente y pues adiós, gracias todos, ¿no? Por más que te muevas, pues vas a desaparecer, ¿no? Entonces, les estoy poniendo casos extremos porque hay gente que no ha querido gasolineras, ¿no? Entonces hace sus marchas, sus plantones, inclusive hay otros que le pasan ahí a la pobre gente con los carros encima porque están en lo que son los plantones, pero están en su derecho de oponerse porque pues nadie les va a garantizar que no se genere pues un accidente. Igual en las plantas nucleares, pues ahí en Japón, en Rusia, pues han explotado, han contaminado pues gran cantidad de lo que es el mar, aquí nos han pasado cerquita. Entonces, yo digo que ya después se guarde silencio, pero esa contaminación sí nos llegó a todos, ¿no? Entonces, a la larga, pues se van generando lo que es cáncer, ¿no? Pues ustedes están chiquitos, ¿no? Pero uno que ha vivido un poquito más, de repente, pues yo no sabía de personas así que murieran de cáncer así con mucha frecuencia. Pero de repente ya los últimos 15 años, de 10 a 15 años, ya dicen, ah, pues que fulanito murió de cáncer y de cierta manera ya lo ves normal, ¿no? Pero pues eso es de todo como viene el alimento, ¿no? Que trae pues lo que son pesticidas, súmale la contaminación que también nos están manejando en el agua y pues el cuerpo de la persona se va adaptando, ¿no? A todos esos químicos, que si una persona de las generaciones de hace 20, 25 o 30 años se alimentara con lo que nos estamos alimentando ahorita, pues yo creo que en esa época deja de existir. Entonces, ya con el paso de los años, tu cuerpo se va adaptando pues a todos esos químicos y como que vamos mutando, ¿no? Entonces, somos muy resistentes, pero sí es mucha responsabilidad la que deben de tener esos negocios y si sabemos pues que no son responsables, pues hay que tratar de que se vayan del país y si no nos están generando nada, al contrario, de que todavía les están pagando porque estén trabajando aquí y ellos te dicen que te están generando empleo, pero pues es más lo que se están llevando del país, pues yo creo que tendríamos que pensarla, ¿no?
pero partiendo de que todos son responsables y todos pues trabajan bien, pues ya en lo que es la localización de planta, lo que vamos a buscar es pues el lugar ideal, ¿no? Y les estoy hablando de una planta, pero pueden ser microempresas, ¿no? Las que vamos a ubicar. Generalmente, pues las microempresas es más beneficio lo que dan, pero ya yo les estoy hablando de empresas grandes y depende del giro que traigan, ¿no? Entonces, esas empresas generan desperdicios que son tóxicos y a veces por ahorrarse un dinerito, eh, no le dan el tratamiento adecuado y lo sueltan en la playa, lo sueltan en el mar y, y ya después yo veo un video o una imagen de personas que un día antes pues se sabía que soltaron esos desechos y andan pues ahí en Semana Santa con lo que son playas contaminadas, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué les va a pasar a esas personas, ¿no? Pero también nos tenemos que ir sobre lo que son las empresas. El lugar ideal para ubicarte es donde vas a conseguir los materiales. Vamos a suponer que si tú tienes una empresa planeada para 5 o 2 años, me quería ir a los 10, pero ya ninguna se va a los 10, de 2 a 5 años, pues vas a tener tus materiales, vas a tener tu mano de obra, vas a poder distribuir bien lo que es el producto y realizar tus procesos de manera eficiente. Eso te va a llevar a que tengas, pues, buenas utilidades, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos saber o los cuestionamientos para saber si, ok, espérame tantito que estoy aquí checando el WhatsApp. Vienen como un checklist que nos permite, pues, saber si tenemos necesidades de relocalización. Y pues las preguntas que nos tenemos que hacer es, pues si la demanda que va a tener nuestro negocio o nuestro servicio va a ser a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces, si ya dices a largo plazo, hay que hacer proyecciones en materia prima, proyecciones en mano de obra, para ver pues cuándo se nos van a acabar pues esos recursos que tenemos para ver si vamos a sobrevivir a esos 5 o 10 años que hicimos de proyección. Si no, eso ya me va a permitir hacer pues una planeación de que a lo mejor ese producto lo puedo correr 2 años, pero en ese inter pudiéramos pues buscar otro cliente y seguir operando otros 5 años más, ¿no? Entonces tengo que conseguir más productos para poder seguir trabajando. Aquí ando en todo, admitiendo a la sesión y moviendo las ventanitas, ¿eh? Ah, y les volví a pasar lista y no se dieron cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los mercados que va a atender ahí lo que es mi planta? Igual para cuestiones de proyecciones. ¿Dónde están mis fuentes de abastecimiento? Tipo de mano de obra que requiera, métodos de transporte. ¿Cuáles son las condiciones del terreno que necesito para la planta? Les comentaba en sesiones pasadas que hay plantas que pues cada año se van hundiendo centímetros, ¿no? No las vamos a ver así como en un pantano, pero curiosamente hay unas que de 2 a 5 centímetros es lo que se va hundiendo cada año y es porque pues no se vieron lo que son las condiciones de terreno, ¿no? Entonces ahí para lo que es el centro de México, pues sucede mucho porque propiamente no era terreno, ¿no? Que era, pues estaba el agua y luego ya le echaron la tierra y de cierta manera pues no tiene una firmeza ese terreno, que era la cuestión que decían del aeropuerto, ¿no? Que el aeropuerto se iba a hundir si se hacía lo que era la construcción, ¿no? Entonces, de entrada, si ya sabemos qué va a pasar, no hay que meterle dinero a eso porque pues lo vamos a perder, porque eso implica que nos relocalicemos, o a menos que le metan el dinero a propósito para justificar que se perdió y otra vez vuelvo a pedir dinero, ¿no? Pero esa tampoco es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros queremos poner pues nuestro negocio, pues vamos a pues fijarnos también el tipo de terreno que vamos a necesitar, cuál es la materia prima que vamos a traer y en las condiciones que debe de estar, ¿no?
también checamos pues lo que es el clima, cuestiones de la energía o las tarifas que nos van a estar cobrando si ya nos vamos a manejar en un parque industrial. Entonces, pues ya son muchos los factores que considero y la idea es que pues yo tenga como unas 20 posibles ubicaciones y yo dentro de esas 20 posibles ubicaciones voy a aplicar unos métodos, uno se llama métodos de selección primaria, que son los que yo llamo métodos filtro. Esos pues me van a permitir, si tenemos 20, a lo mejor paso unas 7 alternativas y tengo otros métodos de localización que se llaman de selección final. Entonces la idea es en el filtro que salgan todas aquellas que no me están cumpliendo con los factores críticos y una vez que tengo las que sí están cumpliendo, me voy a ir con factores más cuantitativos que pues ya estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces de esas 7, yo ya voy a ver en cuanto a dinero, o las posibles utilidades que me van a generar esas ubicaciones, cuál es la más conveniente para mí. Y en ese sitio, si no hay una edificación, pues yo voy a poder construir un edificio. Pero si ya hay una y no me quieren vender ese lugar, pues lo más probable es que voy a tratar de ubicarme lo más cerca posible del punto ideal que yo conseguí. Y si en esa pues están rentando, pues voy a llegar y voy a rentar. Lo ideal es que tú construyas porque pues tú ya vas a saber cómo el tipo de distribución que vas a tener, si va a ser de proceso, si va a ser una distribución en línea, si es posición fija y eso pues ya te va a dar una idea de cómo tiene que quedar lo que es el edificio. Si vamos a rentar y ya está un edificio, tenemos que ver cómo lo vamos a adecuar a el tipo de distribución que voy a tener. Entonces, son muchas cosas. De hecho, hay un libro que se llama Ingeniería de Planta. De hecho, es de Meyers. La versión en inglés es la más completa. Entonces, este autor creo que se los manejo más adelante en lo que es la presentación. Eh, pues nos sugiere ahí 25 pasos, ¿no? Nos dice 25 pasos si quieres instalar y si quieres ubicar una planta, ¿no? Entonces, son 25 pasos. En mi generación nos hacían que pues nos aprendiéramos cada uno de estos pasitos de memoria y en la secuencia que tenían que ir, pero este paso, pues cada uno de ellos, hay unos que son muy simples, pero son importantes. El primero de ellos es, bueno, el paso número 1 define el producto o servicio que vas a dar, ¿no? Y hay otros pasos que son más laboriosos, donde pues ya tenemos que definir el proceso que vamos a utilizar para fabricar ese producto o para dar ese servicio. Tenemos que ver cuánta gente vamos a necesitar, determinar capacidades, balancear lo que son las líneas de producción, hasta el último paso que prácticamente es pues ya encender el botoncito para que empiece a operar la planta, ¿no? Entonces, esos 25 pasos me llevan de cierta manera, siguiendo lo que es la lógica, pero también debo tener conocimientos si yo quiero hacer todos esos 25 pasos, ¿no? Porque si uno de los pasos es que construye un edificio y yo terminé la carrera de contador, pues con permiso contador, pues lo lógico es que el contador pues no va a saber nada de construcción del edificio, ¿no? Hay algunos que me pudieran callar la boca, pero porque pudieran tener que un papá que ya es ingeniero, entonces como el contador se crió con el ingeniero, tiene algunos conocimientos y les da ayuda, ¿no? Pero lo normal es que pues tenemos que dejar a los expertos, aunque nosotros seamos y me cuento yo, un poquito controladores y ellos van a hacer un mejor trabajo, ¿no? Pero generalmente este tipo de proyectos ya lo trae un grupo multidisciplinario porque son muchas las actividades que se tienen que desarrollar, inclusive pues un proyecto de este ya va a pasar de un año, ¿no? Si quiero hacer lo que es con la pura localización, si es una planta, porque es de mucha magnitud, pues puede que me va a llevar el año porque pues es minucioso, ¿no? Si a eso le sumamos ya que es la distribución y tengo que considerar el arranque de la planta, pues me pudiera llevar de 2 a 3 años este tipo de proyectos si yo lo quisiera
Sí, sí, no te preocupes. Si yo lo quisiera, pues llevar a cabo solita, ¿no? Y pero pues si tenemos un conjunto de 5, 8 personas que cada una es experta en la materia, pues este proyecto a lo mejor ya lo saco en meses, ¿no? Entonces, pues ya va a depender de lo que va a cobrar la empresa consultora, ¿no? Entonces, hace muchos años. Todo inició a partir de los años 50 porque es cuando estaba lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, todas las técnicas que utilizaron ahí para la guerra, la idea es que, pues, derrotar al enemigo, ¿no? Entonces utilizaban modelos matemáticos. Yo hay una materia que se llama investigación de operaciones o programación lineal. Entonces, es para aprovechar inteligentemente los recursos, ¿no? Lo que es la programación lineal o la investigación de operaciones. Entonces, en los años 50, pues había gente pues, que consideraban científicos, ¿no? Eh, y sus conocimientos, pues los tuvieron que poner, no digamos porque ellos querían, ¿no? Sino porque los obligaba su país al servicio de lo que era la guerra. Entonces, lo que se buscaba era, pues, los soldados era muy importante, pues, lo que es la comida, ¿no? Entonces, y lo que era, pues, las balas también, ¿no? Entonces, lo que se buscaba es la manera más rápida en la que se podían conseguir pues estos recursos, pero también cómo podíamos hacerle para que el otro no lo tuviera, ¿no? Entonces es quitarle esos recursos al otro bando, inclusive pues también las matemáticas y la física se utilizaba para pues destruir submarinos, barcos, lo que eran los tanques, ¿no? Entonces, pues muchas de las herramientas matemáticas estuvieron en función de la guerra. Ya acabada la guerra mundial, pues se dieron cuenta que estas mismas técnicas le podían hacer unas adecuaciones para manejarlo en lo que eran las empresas o las industrias, ¿no? Porque pues me permitía el aprovechamiento de los recursos. Entonces funcionaron estas técnicas hasta el día de hoy las seguimos utilizando, ¿no? Entonces les estoy hablando de un periodo y no porque yo andaba ahí, todavía yo tampoco nacía, pero del 1950 a 1960, pues es cuando estuvo lo de la Segunda Guerra Mundial, pero surgieron muchas herramientas que hoy en día estamos utilizando, pero para el bien, ¿no? Porque estamos optimizando el recurso, en este caso, en ocasiones es para el bien del empresario, pero lo vemos, pues, es en bien de mi trabajo, ¿no? Porque si me están pagando por eso, pues yo lo voy a utilizar a la gente, pues a que tenga mayores utilidades, ¿no? Entonces, por aquella época, nomás para hacerles referencia más o menos de qué año les estoy hablando, surgieron tres teorías de localización de planta, por costos, por ingresos brutos y por utilidades, ¿no? Entonces, la primera, me van a decir que es obvio, ¿no? Pero lo que hacían es que, pues la teoría es que el punto donde se me generaban menores costos, vamos a suponer, traigo 50 posibles ubicaciones, la que tenía menor costo, pues en ese sitio me iba a ubicar. Pero generalmente el que tengas un menor costo no es garantía de que vas a operar bien, o sea, de que es la más adecuada. Entonces ya la pensaron, tuvieron pues sus localizaciones desastrosas, ya vieron que no era por el camino de nomás considerar los costos. Bueno, otra mente brillante. Eso fue por el lado de los ingresos brutos, dijo. Bueno, el punto donde tenga más ingresos brutos es donde me voy a ubicar. La misma lógica del de costos. Pues es el mismo desastre. ¿Por qué? Porque no necesariamente donde tengas mayores ingresos era pues el mejor punto. Hasta el tercer mente brillante, que es el que actualmente pues sí lo podemos considerar, es el de utilidades. Entonces, ahí sí estaban utilizando pues lo que eran sus ingresos, estaban utilizando costos y ya sacaban las diferencias entre los dos y el punto donde me estaba dando mayores utilidades era donde me iba a ubicar. Entonces, primero consideraron costos por separado, luego ingresos, ya se dieron cuenta que no pueden ir por separado
Y la tercera teoría de localización, que hasta la fecha pues se sigue utilizando en uno de los métodos, es el de utilidades, ¿no? Entonces, de estas 50, me quedo con la que me está generando mayores utilidades. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que tengo que hacer una localización? Primero, pues traes un nuevo producto, un nuevo servicio y tienes que ver pues en qué sitio es el más conveniente para que lo vayas a colocar, ¿no? Y otras que generalmente pues es la mayoría porque están mal instaladas es relocalizarte. Entonces, ya estoy operando, pero me está yendo muy mal. Ando en números rojos últimamente y no me explico la razón, ¿no? Entonces, una puede ser, pues ya se te está acabando la mano de obra, ya se te están acabando los recursos. Pues si nos vamos a Tijuana, yo creo que ya tienes así como cierta mentalidad, ¿no? De que es una zona, y no tanto de accidentes, ¿no? Ya me refiero a otro tipo de seguridad, ¿no? De que pues no puedes salir solo, menos en las noches, ¿no? Yo en lo personal no he ido a Tijuana, pero pues lo que me han comentado compañeros que sí se han ido, eh, lo manejan así como, haz de cuenta como si fuera un lugar así donde estuvieran puras cantinas, ¿no? Entonces dicen, eh, como mujeres no les conviene irse a Tijuana porque va a haber pues es mucho peligro para ustedes, pues los pueden secuestrar, pueden hasta, pues, hasta matar a las personas, ¿no? Entonces, siempre se tiene esta fijación, ¿no? Y dicen a veces que Tijuana es como el equivalente a Las Vegas, ¿no? Entonces, yo no he ido, no me llamaría, yo soy más de otros lugares, pero sí está relacionado como una zona muy insegura. Entonces dicen, si quieres juntar dinero, pues eres hombre, pues sí lo puedes hacer, pero ya como para tener una familia, ya quedarte a vivir, pues ya no es conveniente, ¿no? Entonces es el consejo que te dan sobre Tijuana. Entonces, si es una zona que antes, pues no había balaceras ni nada, pero pues de repente están llegando pues sicarios ahí a lo que es negocio, a amenazar, es mucho de la ola que se dio aquí en Cajeme, ¿no? A veces las personas no es que hicieron un mal estudio. Eh, lo que pasa que hay gente vividora que viene a quitarles o les quiere pagar, les quiere cobrar una cuota, ¿no? Entonces, hay veces que lo que trabajan prácticamente lo están trabajando para dárselos a esa cuota. Y dice la gente, pues no es negocio, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se vino de Chihuahua, que ya tenía establecidos pues sus negocios. En Chihuahua fue pues uno de los primeros sitios que se dio eso mucho de balaceras, inseguridades, y hay gente que luchó mucho para pues estar trabajando y ya ese dinerito invertirlo pues en microempresas, pero resulta que pues llegaron estos vividores y les estaban cobrando piso, ¿no? Entonces yo creo que nadie lo haríamos, ¿no? Estarte haciendo pedazos para tener tu negocio, que pues a lo mejor estás consiguiendo unos eh, hasta 8,000 pesos semanales o más, y que vengan estas personas y casi te quiten del 80 al 90% de tu trabajo, ¿no? Inclusive dicen, no, pues no me sale ni con costos, entonces, pues para qué voy a tener el negocio, entonces pues ya lo cerraban y por miedo pues se iban del lugar, ¿no? Entonces hay ocasiones que te estás reubicando, pero no por cuestiones de no haber hecho estudios, sino pues ya son cuestiones de necesidad, ¿no? Entonces, costos de distribución. Entonces, mucho de lo que te hace eh, pues que se esté reubicando es porque pues no hiciste proyecciones de la demanda. Entonces, pues esa demanda ahora está disminuyendo y resulta que en otros lugares estamos viendo que esa demanda está creciendo. Entonces ya valoras tus costos y pues ya decides si te relocalizas o te quedas pues ya con esa poca demanda y buscas otro tipo de producto para seguir operando, ¿no? Entonces se te acaba el agua y eras un negocio ahí que se dedicaba pues al lavado de automóviles,
pues los impuestos o el gobierno pues no te está apoyando, eres una empresa pues no muy socialmente responsables que cambiaste de producto, pero ahora el producto que están manejando despide desechos, ¿no? Entonces, allí en otra casa donde estaba, había una pescadería, entonces esa congeladora, pues ya se imaginarán los olores, ¿no? Entonces, a veces, pues como que si deseabas, pues qué bueno, ¿no? Que esté generando una fuente de ingreso, pero resulta que los desechos, pues no tenían un tratamiento muy adecuado y cuando llegabas a pasar por esa zona, pues te llegaba el apeste ahí a lo que era, pues, pescado ya descompuesto, ¿no? Entonces, yo creo que si la gente se hubiera unido, pues de hecho ya no está, pero no fue por esas cuestiones. Van a sacar pues, a esa congeladora. Pues ya no está operando, ¿no? La última vez que fui no la vi, pero no creo que haya sido por la gente, porque la gente pues no decía nada, ¿no? Entonces, hay que ver lo que va a pasar a futuro y para eso también podemos hacer proyecciones. Cuando hacemos este tipo de estudio, pues hacemos una macrolocalización y una microlocalización. Cuando nos referimos a macrolocalización, ya nos estamos refiriendo a las regiones, ¿no? Entonces, voy a ver cuáles son, pues, las regiones o zonas más adecuadas para ubicarme. Y ya una vez que, pues, de esas 200 escogí 50, luego ya nos vamos a lo que es la microlocalización y vamos a ver, pues, dentro de cada una de esas regiones, cuáles son los sitios o terrenos que más me convienen para ubicarme, ¿no? Entonces, una es, pues, a nivel, digamos, global, que es la macrolocalización, y ya una vez que seleccione esa región, dentro de esa región, pues voy a ver cuál es el sitio o terreno que más me conviene, dependiendo de cuáles son mis factores críticos, ¿no? Entonces, factores que intervienen en lo que es la localización, si estamos hablando de la región de Sonora, por ejemplo, pues vamos a ver, pues ya sabemos que tenemos un clima desértico, cuestiones del clima, los materiales, si voy a tenerlos disponibles, el mercado, los medios de transporte, servicios públicos. En el caso de lo que es materiales y mercado, pues hacer una proyección para ver cuándo se nos van a terminar y si no se nos van a terminar a largo plazo, pues adelante, pues ya teníamos seleccionada nuestra región. Ya otro nivel sería, ya tenemos la región, pues nos vamos a cuestiones de la comunidad, de la gente que está en la región. Entonces, en cuanto a lo que es la región, tenemos que considerar pues el tipo de mano de obra, ¿no? Que pues ya les había comentado, la calificada y la no calificada, ¿no? Personas que ya tienen estudio, personas que no cuentan con estudio, qué escala de salarios es la que están manejando ahí, qué tarifa, si es zona cara, que pues si andamos en zona cara, eh, la competencia que vamos a tener, la actitud de la comunidad hacia si traigo una industria, pues hacia la industria o hacia el tipo de negocio que quiero manejar, los impuestos que se están manejando, las políticas, apoyo gubernamentales y lo que serían condiciones de vida, ¿no? Entonces eso ya tienen que ver con las personas. Y ya bajándonos a otro nivel, pues ya tendríamos que esté en el micro, sería pues el terreno, ya dentro de esa región y de las características de las personas, pues vamos a ver cuál es el terreno, ¿no? Las condiciones de terreno, la superficie que tengo disponible o que hay disponible para lo que es pues construcción, en el caso que quiera edificar. Si ya tienen su propio parque industrial, pues me conviene más porque pues ahí voy a tener el agua, electricidad, se dan malas condiciones, pero tengo que ver también cuánto pues me van a cobrar por metro cuadrado estar ahí en lo que sería ese parque industrial, cuánto me va a costar el terreno, la proximidad a vías de comunicación, servicios públicos, si hay agua y drenaje, si hay sistemas o cómo puedo eliminar lo que son los desperdicios y facilidad de acceso para lo que es trabajadores y empleados, ¿no? Hay ocasiones que hay plantas que están o empresas muy retiradas, ¿no? Casi en los cerros, ¿no? Y el acceso para las personas, pues
tampoco es el adecuado, ¿no? Entonces, pudiera ser que hay personas que tengan que caminar unos 2 kilómetros, unos 3 kilómetros más si no hay medios de transporte para poder llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, en esos 2 o 3 kilómetros, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? De asaltos, cuestiones de inseguridad que se han dado, ¿no? Entonces, empiezan pues, a desaparecerte ahí lo que son trabajadores y se empieza a correr la voz de que los están secuestrando, los están asaltando, entonces la gente pues ya no va a querer trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Las 500 ya contrata lo que es un medio de transporte para pues que vaya a lo más cerca posible a donde se encuentran para llevarlos a esa zona de trabajo, ¿no? Pero es porque pues la empresa ya estaba ubicada ahí en esas condiciones y no consideró a lo que era pues la gente, ¿no? Entonces, son estas cuestiones las que tenemos que considerar, hablando de los factores a manera de región, comunidad y terreno. Si analizamos todo, lo más probable es que no vayas a tener pues una ubicación desastrosa. Ahorita les había comentado que para hacer esta ubicación vamos a tener, ahí está, mira, hay un libro de ingeniería de planta de Jaime Treviño que está en español, pero el que yo les comento está en inglés y el autor es Richard Meyer, ¿no? De hecho, si le pones Richard Meyers, pues ya te va a salir ese libro que te estaba comentando de los 25 pasos para pues hacer o que hacer la instalación de una planta, ¿no? Que te pueden hacer como una guía, ¿no? Entonces, una guía de seguimiento. Entonces, para hacer esa ubicación están los métodos de selección primaria. Estos métodos son como filtros. Voy a tener una serie de posibles ubicaciones, una gama. A lo mejor traigo, si estamos hablando de una planta grande, puede traer hasta 200, ¿eh? Pero si traigo una microempresa, a lo mejor traigo 20. Entonces depende de la magnitud del proyecto, pero voy a traer algunas, ¿no? Entonces, ya con estos métodos, pues yo voy a escoger, yo creo que de unos 2 o 3 métodos, eh, los voy a ejecutar para ver, pues, de esas 200 alternativas o de esas 20 alternativas, con cuáles son con las que voy a trabajar, ¿no? Entonces, aquí, todas las que no estén cumpliendo con algún factor crítico, por más bonito que sea el lugar, pero si para mí el factor crítico es el agua y el drenaje y no lo tienes, pues no me voy a ubicar, te voy a descartar, aunque me estés ofreciendo una muy buena tarifa eléctrica, porque para mí el agua es muy importante, ¿no? Entonces, aquí depende de los factores críticos que ustedes vayan a establecer, pues ya van a ver eh, que con cuáles métodos no está pasando ese factor crítico y los vamos descartando. Entonces, los métodos que tenemos es análisis relativo de costos. Análisis relativos de costos es como si ustedes fueran a Hacienda y consiguieran el estado de resultados de una empresa, pero pues no les van a dar creo que pues en Hacienda a lo mejor no lo maneja tanto, pero en Canacintra, ¿no? Vamos a suponer que sí te dan esta información por cuestiones de confidencialidad, no te van a dar el nombre de la empresa. Lo que vas a obtener es el giro. Entonces digo, pues yo quiero una porque pienso hacer botanas, le quiero hacer competencia a bocados y a sabritas, entonces una de botanas y pues consigo ese estado de resultados. Para lo que me va a servir es para darme una idea de los costos que esa empresa va a tener, ¿no? Entonces, si yo digo, yo quiero competirle a bocados, yo quiero competirle a sabritas, pues ya veo cuánto es el desembolso que está haciendo al año, ¿no? Sus ingresos, sus egresos, y yo voy a suponer que pues voy a tener en esa magnitud esos mismos ingresos si le quiero competir, ¿no? Entonces, sí me lo van a dar, pero me lo van a dar por giro, ¿no? Entonces, voy a utilizar mi imaginación. Si nos dicen una que fabrica galletas, entonces vamos a pensar que le vamos a hacer competencia, pues, a Gamesa.
Entonces, si quiero hacerlo, consigo ese estado de resultados, ese balance general, y voy a inferir que yo voy a tener pues esos mismos ingresos, egresos o utilidades que se están desarrollando durante el ejercicio, ¿no? Entonces, es uno de los métodos que existe, yo no lo veo tan confiable, entonces es para darte una idea de cuánto dinero pudieras tener, ¿no? Luego tenemos el de asociación aparente. Asociación aparente está un poquito fuera de la realidad. Entonces, es un método que, ¿qué era lo que hacías? Haz de cuenta que tú te vas a espiar a tu competencia. Si le quiero competir a Sabritas, pues voy a estar afuera de Sabritas y voy a estar checando, ¿no? Empiezo a checar pues la superficie ahí del terreno en el que está instalada la planta de Sabritas, y luego ya checo pues la mano de obra que está entrando a lo que es la planta, pues cuántos camiones están llegando con papa o con lo que sería la materia prima, de qué proveedor vienen pues esos camiones. Entonces, miren, aquí la asociación aparente es el imitador. Tú vas a tratar de operar las condiciones que tú fuiste a copiarte de tu competencia y vas a suponer y vas a inferir que si tú lo imitas, pues también a ti te va a ir con éxito, ¿no? Entonces, pues yo a ese método, asociación aparente, pues yo les llamo el imitador, es, pues si contrato pues mano de obra parecida a la de ellos, si voy con su proveedor de papas, si busco un terreno similar y las condiciones climatológicas con los que ellos se instalaron, pues lo más probable es que pues a mí también me va a ir bien, pero pudiera ser que se te escapen factores importantes que sí le estén dando ganar ahí a Sabritas y como tú no los consideraste, pues adiós, gracias, ¿no? Pero pues es un método, ¿no? Luego tenemos otro, eh, pero les estoy hablando que eran de aquellos años, ¿no? Como empezaron a surgir esos métodos. Teníamos ya cuestionarios, de hecho fue primero cuestionarios y luego ya pasado muchos años, luego salieron con lo de benchmarking. A lo mejor el benchmarking sí les suena. Entonces, ¿qué es lo que hago? De manera inocente, pues yo voy a generar un cuestionario donde pues le voy a preguntar lo más relevante. ¿Cuál es tu proveedor? ¿Cómo colocaste tus procesos? ¿Qué buscas en una mano de obra? Entonces, todas mis dudas que tenga sobre mi proceso, porque yo quiero poner mi planta, pues las voy a poner en ese cuestionario. Entonces, yo voy a Sabritas, a mi competencia, le entrego el cuestionario y me lo van a contestar de manera objetiva. Y ya con ese cuestionario que me contestaron de manera objetiva, mi competencia me está dando todas las armas para poderme instalar, que es un tipo también de, el benchmarking opera igual, ¿no? Vas con tu competencia, eh, te dejan entrar, miras cuáles son sus procesos, pues estrellas, y hasta te los explican, y ya tú te vas a tu negocio y vas a imitar esos procesos, ¿no? Ese comportamiento. Entonces, tanto cuestionarios y lo que es benchmarking, sí funcionan, pero funcionan entre la misma empresa, pues, digamos, si ya tiene la matriz y la matriz sí le comparte su información a las sucursales. Pero si ya estamos hablando de una competencia real, pues lo más seguro, si yo soy Sabritas y ya sé que vas a utilizar esta información pues para instalarte. Si soy mala onda, te voy a llenar ese cuestionario con pura información falsa para darte en la torre, ¿no? Y que te vayas a ubicar mal. Entonces, es un método que yo de cierta manera lo llamo inocente, pero sin embargo está, ¿no? Es cuestionarios, aplico ese cuestionario y la misma competencia me lo va a contestar y eso me va a servir para instalarme, ¿no? Entonces, los primeros tres métodos yo los veo así como un poco inocente, pero pues en su momento sirvieron para darme una idea de cómo me pudiera ubicar. Luego tenemos a mapas ahorita lo vamos a checar, que es ya poner en un mapa mis posibles regiones y ya voy a ver en esas regiones pues con cuántos factores críticos de localización pues están cumpliendo. Entonces, el punto que cumpla mejor con los factores de localización o con la mayoría de ellos,
pues es en el punto que me voy a ubicar, ¿no? Entonces me puedo ir a nivel macro y a nivel micro. Luego tenemos análisis de punto de equilibrio, que aquí en análisis de punto de equilibrio tiene ese nombre, pero no vamos a sacar el punto de equilibrio, sino que simplemente vamos a sacar el punto donde vamos a tener pues las mayores utilidades y ahí nos vamos a ubicar. Y el último método se llama centro de gravedad, que yo voy a tener un mapa donde pues voy a dibujar un plano. Yo voy a escoger cuál va a ser mi eje, mi origen, mi eje en X, mi eje en y a partir de ese punto pues ya voy a sacar las coordenadas horizontales y verticales de los posibles terrenos donde me voy a ubicar. Entonces, al final, el método, ya utilizando las fórmulas, me va a decir, este es tu coordenada horizontal, este es tu coordenada vertical y te recomiendo este punto, ¿no? Entonces, si el punto está sin edificar, pues yo voy a construir ese edificio para poder poner mi empresa, ¿no? Si ya está edificado y no se renta, pues lo que voy a tratar es de ponerme lo más cerca posible de ese punto porque pues es donde voy a dar un mejor servicio ahí como microempresa. Entonces, lo que serían estos métodos de selección primaria, yo les llamo los métodos filtro porque pues me van a servir para descartar a todos aquellos que no están cumpliendo con lo que son la mayoría de los factores de instalación, sobre todo los críticos, y luego ya me iría a los de selección final. Una vez que ya apliqué el filtro y me quedé con menos alternativas, ahora sí nos vamos a lo cuantitativo, que serían los métodos de selección final, que aquí tenemos análisis de costos, ahorita lo vamos a alcanzar a checar, que ahí es donde vamos a sacar pues, nuestros costos totales. Nada más que aquí en punto de equilibrio creo que es donde estamos manejando costos totales y análisis de costo estamos sacando utilidad, ¿no? El nombre como que no coincide mucho con lo que es la técnica, pero ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿no? El otro método es evaluación por puntos. Se parece un poco evaluación por punto a lo que les estaba pidiendo en la actividad, que hicieran como un tipo matriz que les iba a servir para ver si estaban bien ubicados. Eso también nos puede servir para ver si tenemos una buena distribución. Inclusive cuando se andan titulando, eh, hay una matriz que se llama matriz de perfil competitivo, que se parece mucho a lo que es evaluación por puntos, porque tiene factores, asignamos calificaciones, tiene alternativa, calificamos y al final sacamos un puntaje. La alternativa que tenga el puntaje más alto, pues es donde me voy a ubicar. Y la última de ellas, pues nomás quedaría conocerla porque se llama Brown-Gibson. De hecho, es la que más me gusta a mí, pero trae muchos cálculos, ¿no? Entonces, Brown-Gibson, si la quisiéramos ver en las clases así que presenciales, yo creo que me llevaba más o menos una semana explicando esta metodología, dándole lo que son los formatos, pero yo llamaría que es la más completa porque tiene factores cualitativos y factores cuantitativos y considera al final lo que son los costos, hasta hace como un tipo de análisis de sensibilidad. Entonces, esta metodología es una de las